Bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. Brevemente, muchísimas gracias por estar aquí en la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega en una nueva presentación de otro de nuestros grandes autores locales, Juan Miguel Contreras, y además prolífico. Esta, si no quiero equivocarme, es la quinta publicación que hace con la juventud que tiene y con la calidad que tiene. Muchas gracias, bienvenido. Juan Miguel, sabes que esta es tu casa y aquí nos tienes siempre para lo que necesites. Quiero dar también las gracias a nuestra exdirectora, Francisca, que está aquí, que aunque se ha ido, no nos deja, y aquí que ya disfrutando de su nueva vida jubilada. Y gracias a Leticia, la nueva responsable de la biblioteca, que con gran afán y con mucho sacrificio y trabajo saca todas estas actividades. Bien, vamos a asistir a la presentación del libro de Juan Miguel, como decíamos antes, se titula El aire está lleno de agua, y después nos presentará para desgranarnos el texto y profundizar en él Yolanda Peña, profesora de Arqueología y vicerrectora adjunta de Divulgación Científica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una bellísima y grandísima persona a quien quiero y estimo mucho. Bien, como dicen, de la novela La librería Pasajes de Madrid, dice que un librero que centra su relato en el cierre de una pequeña librería y que, a partir de dicho hecho, con una sagacidad y perspicacia única, reflexiona y analiza las cuestiones sociales que atraviesa el siglo XXI, mezclando magistralmente confesiones y sueños, amor y devoción por el mundo del libro y, sin duda, pensamiento crítico con deleite literario. Una novela esencial que nos trae la editorial Baile del Sol para pensar sobre el momento actual y para lograr detener el minutero del reloj en una vida frenética, pero a veces muy vacía. Y es uno de los hitos de esta novela, hacer que nos demos cuenta de que lo importante está en los pequeños detalles. Muchas gracias. Le dejo con Yolanda. Hola. Pues muchísimas gracias, concejal, por la presentación. Muchísimas gracias a Juanmi por invitarme por segunda vez a presentar una de sus obras, y muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde. Pues eso, queridas y queridos lectores de Juan Miguel, el 20 de octubre de 2019 estábamos aquí, Juanmi y yo, junto con muchas y muchos de vosotros, presentando una novela, aquella se llamaba Canciones de cuna y rabia, que hablaba de la infancia, pero también de la precariedad laboral, del miedo a dejar de ser fieles a nosotros mismos, de la paternidad, de la infidelidad, el hastío, la naturaleza del amor, el poder, la corrupción, el paro, el deseo, la relación ambivalente con los orígenes y los recuerdos. Y tomo esta cita de aquella presentación. Pues, ¿qué decimos? Que han pasado cosas terribles desde ese otoño, y posiblemente ninguno de los que estamos de aquí sea exactamente el mismo o la misma, aunque realmente los miedos y los deseos que acunamos en nuestro interior sean seguramente los mismos. Como son los mismos, pero a la vez distintos, los fundamentos de la novela que hoy nos vuelven a traer a la Biblioteca de Manzanares. Ya me gustaría hacer un inciso personal. Yo he recorrido muchas bibliotecas por mi trabajo, algunas tan espectaculares y apabullantes como la Escuela Francesa en Roma, en el Palacio Farnese, que me dejó sin habla y con un estendalazo terrible. La primera vez que entré tuve que salir porque no era capaz Pero cuando pienso en una biblioteca, la que siempre me viene a la mente es la Biblioteca de Manzanares, que en mi cabeza sigue estando en la calle Mayorazgo. Y cuando pienso en un bibliotecario, siempre pienso en Paqui Díaz Pintado, la exdirectora de la biblioteca, que en estos días se llena de júbilo con su jubilación. Creo que es de justicia colar en la presentación de la novela de Juan Miguel un agradecimiento personal, pero seguro que también colectivo, a nuestra ex bibliotecaria, y un apunte también personal. Yo recuerdo todavía el primer día que entré en la biblioteca, en la sede antigua, cuando estaba en el ayuntamiento, con las fotos en la mano, y Paqui me hizo el carné de lectora física y metafóricamente. Así que aprovecho también este pequeño paréntesis, cierro el paréntesis, que espero que no haya sido muy largo. Volviendo a la obra de Juanmi, aunque el aire está lleno de agua, es una novela
que como toda novela tiene un desarrollo propio e independiente, que puede leerse, por supuesto, sin necesidad de acercarse a otras obras del autor, es una obra que contempla de frente al Juan Miguel escritor, que lo interpela y que obliga a mirar, siquiera con el rabillo del ojo, a otra de sus novelas. Para entender, al menos desde el punto de vista racional, que no emocional, El aire está lleno de agua, creo que es importante echar una mirada a la primera novela adulta de Juan Miguel, que es esa novela rusa. Una novela que muchas de vosotros y vosotras habéis leído, los que no lo hayáis hecho, os animo ya que estamos a que os pongáis con ella, y que fue escrita y editada de forma paralela a la redacción del libro que hoy presentamos. Este libro, a modo de diario, se escribió, creo que las fechas las he reconstruido yo como bien he podido, entre septiembre de 2009 y finales de 2012, marcando dos momentos vitales muy concretos de la vida del autor, que voy a intentar no destripar. No voy a intentar no destripar para nada la novela, creo que en este acto, para dejaros el placer de descubrirla, que se corresponden además con la redacción y la primera publicación de la muñeca rusa. Por lo tanto, son dos obras que están íntimamente relacionadas. Así, el autor, el protagonista de la muñeca rusa, Milos Meissner, vaga por El aire está lleno de agua como un expatriado literario viviendo en una novela que no es la suya. Junto con muchas otras cosas, este es un libro sobre libros. Es un libro que habla de un libro, que habla de muchos libros y analiza la literatura desde todos los ángulos posibles, como iremos viendo, yo creo, a lo largo de esta pequeña presentación. Este libro, para una amiga de Juan Miguel, como soy yo, en este caso no cabe la pregunta del grado de autobiografía que esconde. Es un diario íntimo, ferozmente sincero, muy valiente, y así lo percibe el lector que conoce de primera mano la biografía del autor. Pero es mucho más, y me temo, y esta es mi gran angustia o mi gran duda cuando estaba leyendo el libro, que mi cercanía a Juanmi no me permite disfrutar plenamente la ficción, que siempre es el alma de la novela, no me permite coger el barco de la imaginación y dejarme llevar a los paisajes y las situaciones únicas y exóticas que nos narra. Los árboles no me dejan ver el bosque. Hablaba el otro día con Juanmi de la necesidad de que este libro, de la pertinencia de que este libro, este diario, le hubiera presentado un lector desconocido para que adquiriera plenamente su verdadera naturaleza novelística, alguien que pueda paladearlo desde la sorpresa y el dulce arrullo de la ficción. Y esta es la primera pregunta que me gustaría realizarle a Juanmi, y es la primera pregunta cuando una lee este libro. La brutal honestidad de esta obra lo aleja de lo novelado. ¿Podemos llamarlo novela, Juanmi? ¿Tú crees que estamos ante una novela? ¿Tú lo defines esta obra como una novela? A ver, hace una semana te hubiera dicho que no lo sé. Hoy te digo que sí, que es una novela. Es una novela con todas las letras. Pero porque me la leí el miércoles. Entre el miércoles yo no la leía desde que corregí las galeradas, que no se lee igual, bueno, eso es un tema que podemos, abro un paréntesis, no se lee igual en papel que en digital, punto. Como las galeradas yo las he corregido en digital, hasta que no lo he leído el libro físicamente y no me he atrevido a leerlo, hasta después de hablar contigo y escuchar algunas cosas que me han dicho, no lo había leído. Entonces, cuando lo he leído, digo, hostia, si es una novela. Porque es un poco raro la génesis de la novela, la publicación de la novela, y que ahora esté ahí. Y que por cuestiones pues, biográficas o laborales, pues lo está leyendo gente que no me conoce, como dices tú, y lo leen como una novela. Es que la semana pasada una compañera del instituto se me acercó por el pasillo y me dijo, me he leído el libro tuyo, me ha gustado mucho. ¿De dónde has sacado la historia? Y dije, hostia, claro, porque no me conoce. No sabe que yo he sido librero, no sabe que yo... En fin, la vicisitud es hasta que yo he sido profesor. Para ella pues era de los interinos ya reviejos del instituto. Entonces ahí, justo eso, con la casualidad de hablar contigo y dije... La voy a leer, a ver qué tal. Porque no es conveniente leerla. Sabes que las novelas cuando se publican se dejan y esto, y a otra cosa. Entonces me la he leído y he dicho, coño, pues no está mal.
Tiene su y sí es una novela, porque lo pone ahí, colección narrativa, pero porque volvemos un poco a lo que es la literatura, ¿no? La literatura, ¿quién es escritor? Te lo dicen los demás. O sea, si es escritor, te lo dicen los demás. Y si es una novela, también te lo dicen los demás. Aparte, una cosa que leí hace poquísimo, es como una espina que te quitas del pie, del zapato, una china de zapato que lleva mucho tiempo. Leí una cosa que decía: los pobres no hacen autoficción, dan testimonio. Y me pareció brutal. Y dije, hostia, es verdad. Y cogí un libro de Hrabal que se llama ¿Quién soy yo? Y que lo tengo en casa, y lo empecé a leer, y la primera página dice exactamente lo mismo. Dice que él da testimonio. O sea, eso de la autoficción me parece como una categoría del mercado editorial que no tiene mucho sentido, y que para muchos, y en general, y para mí en particular, durante muchos años ha sido un lastre. Entonces ahora es como una liberación, como decir, bueno, hago lo que hago, escribo de la manera que escribo, o por lo menos está escrita así. Quien me conozca lo leerá de una manera y quien no lo leerá de otra. Entonces, pero eso no depende de mí. Entonces, como la novela sí es una novela, ya está. No sé si contesto un poco, pero... Sí, yo creo que contesta, ¿no? O sea, la sensación, al menos la mía cuando estaba leyéndola, era, joder, qué coraje conocer a Juanmi cuando estoy leyendo esto, ¿no? O sea, qué coraje, porque primero no soy... O sea, estoy viendo a él, estoy oyendo a él, estoy viendo la librería, mi imaginación no está trabajando, mi imaginación no está entrando en el mundo que Juanmi está planteando. Si tú lees ese libro sin conocer al autor y sin saber sus vicisitudes personales, pues es un petardazo. Mira, a lo mejor un poco como la novela de Feria, ¿no?, de Nayib Simón. A mí me gustó mucho, y entiendo que a lo mejor alguien que conozca a Nayib y que conozca la historia de su familia dirá, pues si lo único que está contando es lo que le ha pasado a su familia, ¿no? Desde fuera, desde la perspectiva de que tú no conoces esa historia antes. El problema de esta historia para mí es que yo conocía una parte, al menos una parte de la historia. Esto me llevaría a contestarte a otra pregunta que a lo mejor no me has hecho, pero que sé que está ahí, que es ¿por qué la hago? ¿Por qué hago esta novela? ¿Vale? Entonces yo es la primera vez que escribo una cosa, lo voy a llamar cosa intencionadamente, que empiezo a escribir una cosa con un lector muy determinado, o sea, dirigida a alguien muy determinado, y sin la intención de editarla. No se me pasaba por la cabeza, además ni quería. Entonces, cuando yo acabo esto, se lo doy a mi amiga Pilar, que es la que me corrige los textos y demás, y hablamos de literatura muchísimo, y la vinculación que tenemos literaria es muy fuerte. Se lo mando y digo, guárdalo. ¿Y por qué le digo que lo guarde? Pues porque esto me lleva a hablar de dónde venimos, que es la pandemia, ¿vale? En casa vivimos una situación muy difícil, muy difícil. Parece que se nos ha olvidado, pero estábamos todos acojonados, con perdón de la palabra. Entonces, en casa se da una situación muy compleja, y yo me voy a dormir con Pablo, con mi hijo, durante meses. Y bueno, tenemos ahí nuestra relación, y una noche Pablo, estamos intentando dormirlo, o estaba intentando dormirle, hablando y tal, y me preguntó, papá, ¿tú qué, antes de que yo naciera, tú qué hacías? Y dije, hostia, claro, no lo sabe, no me ha conocido antes, su padre, no soy... y me senté a escribir con la intención de contárselo. Entonces yo empiezo a armar esto, que ha acabado siendo una novela, con la intención de que una persona en particular lo leyera, pero no porque yo lo fuera a publicar, ni muchísimo menos. Entonces, como la duda de cuando lo acabo, digo, a lo mejor esto lo pierdo, lo tiro, un día me harto y lo borro el archivo, pues se lo envío a Pilar que lo corrija o lo lea, y me dijo, muévelo porque estaba bien, bueno, cosas de ella. Muévelo, digo, bueno, lo voy a mover, pero se lo voy a mandar a Baile del Sol y a un concurso por ahí. Y no pienso, o sea, otra vez entrar en la rueda de cartas de presentación, o sea, esa idea del escritor que constantemente tienes que empezar a escribir a todo el mundo, a mandarle unos capítulos que luego te contesten, sí, envíanos.
yo dije, mira, paso. O sea, mi vida ahora mismo es otra, escribo por placer y no quería entrar en eso. Pero bueno, me dijo, anda, inténtalo. Y se lo mandé y curiosamente Tito Expósito, que es el editor de Valle del Sol, me contestó enseguida y me dijo, ¿la tienes libre? Y dije, sí, claro, quiero decir, nadie me había preguntado nunca eso, todo el mundo era, no, lo siento mucho, no nos entra en el... Entonces que me preguntara, además fue por un correo por Facebook, o sea que ni siquiera era un correo de Gmail, que parece que pinta más, no. Me dijo, oye, ¿la tienes libre todavía? ¿La has firmado con alguien? Y dije, no, no. Me dijo, pues la quiero editar. Y dije, pues para ti. Y ahí está. Si volvemos al libro, te reconduzco. Vale. Porque si no me vas a dejar sin preguntas. Claro, desde el punto de vista, el libro tiene dos partes, no os cuento nada, está dividido en dos partes, eso se ve nada más abriéndolo. Sí. Y además son dos partes muy distintas, ¿no? No solo por lo que cuentan, sino también por el estilo, cómo lo cuentas. La primera parte se llama Diario de un librero que se resiste a dejar de serlo, y la segunda parte es la parte de confesiones de un amo de casa frustrado. En general, al menos para mí como lectora, parece que la segunda parte es menos un relato de lo cotidiano, de lo que sucede cada día, y más un conjunto de reflexiones más elaboradas. No lo sé, ¿eh? Sí. Son dos partes muy distintas. Por ejemplo, en la primera parte estamos claramente ante un diario que incluso incluye fechas, aunque no incluya el año, y en la segunda parte se pierde ese carácter. Ya no hay fechas, es una disertación más privada, menos conectada con el día a día. La pregunta es, ¿a qué responde? ¿Es buscado? ¿Es la forma en que surgen en dos momentos distintos cómo te acercas a la creación? ¿O es un proceso a posteriori, ¿no? De cuando coges estos textos después de haberlos escritos y decides editarlo? Los textos son de los momentos en los que están escritos. O sea, los escritos del diario del librero están escritos cuando yo he hecho la cancela y me tomo 10 minutos en el ordenador antes de apagarlo y lo escribo. O por la noche cuando me quedaba a dormir arriba. Y evidentemente las confesiones son ya, pues, o sea, yo ya era distinto, ya no era librero, ya era un parado, era un tío que se estaba intentando cosas de trabajo desesperadamente. Entonces el tono es distinto. Y la ausencia, por ejemplo, de días, a mí me gustan mucho me gusta mucho saber si es otoño, si es ese punto directamente cuando cojo un libro y mete pues octubre, y yo digo, pues mira, octubre, ¿no? Ya estoy viendo la luz de octubre, no sé, entro, ¿no? Yo que soy muy solar y que dependo mucho de las estaciones, lo echaba mucho de menos. O sea, es como que de repente entra una nube negra y que lo llena todo, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver también con esa ausencia de trabajo, con esa ausencia de normalización. En el fondo, lo que nos hace hablar de verano, de otoño y de invierno, más allá del clima, es el trabajo, o de viernes o de sábado, ¿no? Cuando uno está parado es una nube gris que tiene encima que no es capaz, ¿no? No sé si esa es la lectura, es buscado. Sí, o sea, es eso, exactamente. Quiero decir, entras en un ritmo vital en el que no hay... Tu vida no la rige un horario laboral, entonces es un poco así. Y cuando montaba la novela, o montaba ese libro que yo le estaba escribiendo a mi hijo, como inevitablemente lo hace ya con una visión de hacer una obra literaria, no la vamos a llamar novela todavía, porque ya he dicho antes que no, para mí no lo era, pero como lo haces con cierto espíritu literario, y la empiezas a armar, ¿no? Empiezas a hacerle las costuras a los textos con los que yo trabajo. Empiezas a hacerle las costuras y evidentemente el nombre de la librería cambia, la situación que acaba cambia, no es un traspaso, es un cierre. Y eso me lleva pues a que desaparezca pues eso, la situación, el tiempo, los meses, eso se va perdiendo. Entonces la intención es esa: cuando cojo ese aluvión de textos, los ordeno, trabajo sobre ellos para que encajen, para que las piezas no se noten mucho.
¿de dónde vienen? ¿No? Esa era mi tercera pregunta, es, asumiendo que son textos reales, que forman parte de tu reflexión real de un momento concreto, ¿no? Que forman parte de un diario, podemos llamarlo así, en un origen real. Primero, ¿qué cantidad de autocensura has aplicado, si hay alguna? Porque realmente estamos, o sea, es un texto muy, 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 muy valiente, en el que muestras, ¿no? Y muestras además situaciones muy complejas y muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Es un texto, yo creo que has demostrado una valentía increíble. Yo no sabía que era tu sobrina, fíjate, pues es igual que la Poti, es igual. He visto antes, no le he localizado a él y perdonad, perdonad, pues eso, ¿no? Que realmente ¿qué grado de autocensura hay? Si la ha habido o si has decidido que podías contar todo lo que estaba en esos diarios íntimos, y luego el proceso de selección de textos, ¿no? Sí. Por curiosidad, ¿cuántos textos había? O sea, yo que soy muy de números, ¿cuál ha sido la criba para llegar a estas 140 páginas son? Sí, pues hay para otro. Hay para otro. Pero no, ese no. Ese no. Es que, claro, me sorprende la pregunta, o como dirían así, me parece una pregunta muy interesante, porque autocensura hay a la hora de callarme cosas, no quitar cosas. Pero has dejado fuera textos diciendo, esto no, porque no. Sí, claro, sobre todo la segunda parte. La segunda parte, considero que hay dos libros, el que se cuenta y el que no se cuenta. O sea, hay cosas que pertenecen a lo íntimo mío, que no le interesan a nadie más que a mí, y está el libro que está escrito. Y entre medias está lo que el lector, en este caso, partiendo de la pregunta que tú me decías antes, el lector que no me conozca puede llegar a intuir la relación de la pareja en el matrimonio, ¿no? La relación, todo eso que no se cuenta, lo podemos considerar autocensura, pero yo no lo he vivido como tal. Quiero decir, no ha habido algo que yo haya escrito y haya dicho esto no lo pongo porque es demasiado. Las cosas que he quitado era porque consideraba que no encajaban en el libro o no eran pertinentes para la historia que yo quería contar. Yo quería contar o quería contarle a mi hijo algo muy concreto. Hay otras cosas que consideraba que no tenía por qué saber o que no eran interesantes o que eran otra cosa. Y ahora vamos con el título. Vamos con el título. El título es fantástico, además. Una sensación, yo lo visualizo, ¿no? El aire está lleno de agua, ¿no? Esa sensación de que no puedes respirar cuando el bochorno no te deja o cuando... Y no sé de dónde viene el título, lo he buscado, o sea, cuando estaba leyendo la novela, que para mí es una novela, yo insisto, quiero decir que creo que es una novela, creo que tiene estructura de novela, creo que es una narración que nadie tiene por qué saber, o sea, el lector no tiene por qué saber el grado de ficción, autoficción o testimonio que tiene, no creo que eso influya para definir como yo lo he leído al menos. El título me parece fantástico. Y sobre todo me parece, sobre todo esa segunda parte que es mucho más claustrofóbica, creo que la define muy bien. Sí. Pero no lo he encontrado, estaba leyendo el libro y decía, oye, el título no aparecía. Me he quedado con mucha curiosidad y me he comido las ganas de preguntártelo antes para preguntártelo aquí, para enterarme yo también junto con el resto. Pues yo considero que soy muy malo para los títulos. No me gustan los títulos de ninguna de mi novela. Pues este es fantástico y además... Pero este no es mío. Eso eran las dos partes, ¿no? Tenía que elegir o Diario de un librero que no se resiste a dejar de serlo o Confesiones de un amo de casa frustrado. El título con el que se movió el manuscrito en Baile del Sol se llamaba así, Confesiones de un amo de casa frustrado. El verano del 2020 o el 21... Yo no me acuerdo, es que esto de la pandemia sabéis que nos baila las fechas. Pues estábamos en casa, en la piscinilla que tenemos para mojarnos el culo, y Pablo le estaba intentando enseñar a bucear con el tubo. Y estábamos ahí, ya sabes que
la paciencia de Pablo y que... Entonces, una a la vez se hartó, se levantó, tiró el tubo y dijo, es que el aire se me llena de agua. Y diciendo, esto es una mierda, no funciona. Y dije, coño, pues me ha dado el título. Porque además me dije, pues a lo mejor funciona para el título, porque la sensación que quería expresar era esa. Y no estaba muy convencido de que fuera un título... Yo creo que es un título muy expresivo, ¿no? Muy claro, ¿no? Bueno. La sensación de que no te entra aire, sino que te entra agua y... No, lo que me estoy dando cuenta es que a lo mejor yo esta novela, que la consideraba menor o secundaria, si yo me paro a mirar los 5 libros que decía Candy que ya ha publicado, así en abstracto, no lo considero... Que si he trabajado y me he peleado y he sudado y he llorado y me he tirado los pelos con otras... Con la anterior, por ejemplo, me he tirado los pelos infinito, más que con esta ha salido un poco... Igual porque ya estaba casi hecha y eso solo tenía que unirlo. Pero, no sé, y el título, bueno, por eso que la gente me dice, a ver cómo mola el título, digo, pero joder, pues... A mí me parece muy... Sí, bueno, y mira, y esta pregunta que la tenía aquí, claro, que es un libro, este es un libro de parto fácil, ¿no? O al menos de parto no difícil. Sí, ¿no? sí. Tanto desde el punto de vista editorial, tú lo has contado, ¿no? Correcto. Que casi igual que en otro momento se ha convertido en una angustia y una cosa, de repente, a mí ahora mismo me está pasando, de repente todo me cuesta mucho y ahora de repente todo ya no me cuesta nada. Digo, ¿aquí qué está pasando? ¿Quién me ha cambiado el matriz que yo con este matriz no sé jugar, ¿no? Porque nosotros también encajamos las cosas de otra manera y yo creo que también forma parte, a lo mejor estás menos ansioso con todo, relativizas más todo, entonces... Sí. ¿Qué relación tienes con el aire está lleno de agua? ¿Tienes una relación diferente? O a lo mejor es pronto, ¿no? Para haber generado una relación diferente que con el resto de novelas. ¿O? Lo que me está deparando son sorpresas positivas. Quiero decir, pues que el título guste, que el libro guste, que de verdad para mí fue iba a decir una epifanía, una cosa muy rara que una compañera en un pasillo me dijera, ¿de dónde ha sacado la historia? Que no, es algo que yo jamás hubiera pensado que nadie que pudiera leer, porque esto me lleva, claro, a pensar en el alcance que pueda tener esta novela. Pues para mí, 20, 30 lectores, y conozco a los 20, a los 30, que empiece a leerse, o que por una casualidad empiece a leerlo gente que no me conoce y considere que es una novela y que es una historia, o que me dijera de dónde ha sacado la historia, me parece... A mí me descolocó muchísimo, pero mucho. De hecho, me volví a casa como medio flotando, porque yo decía, qué cosa más rara. Que alguien piense que yo siempre he sido profesor y que de dónde he sacado la historia del librero y el discapacitado medio inútil, no lo sé. Y luego, bueno, esto realmente es una reflexión, ¿eh? No sé si es un libro, que habla de los oficios, de los muchos oficios, ¿no? De los libros, ¿no? Desde la exigencia del proceso de redacción a la arbitrariedad y ansiedad de la edición que tú sufres, no con este libro, pero sí con la muñeca rusa, claro, y que se refleja aquí. El libro que está con... Claro, que está un libro, está dentro del otro, o sea, el libro va construyéndose como a partir de los oficios, ¿no? El momento de difusión de la obra ya editada, primero en la librería, luego en la biblioteca también, y por supuesto como lector, ¿no? Que ser lector sabemos todos que también tiene mucho oficio, ¿no? Que a ti le pones oficio o al final te enganchas con el móvil o con cualquier tontería que te pase por delante. Si no le echas oficio, más ahora, yo al menos no leería nada, para lo poco que leo, que es terrible. Y curiosamente, Juan Miguel es que ha desempeñado todos esos oficios, ¿no? Hay un Juan escritor, un Juan Miguel escritor, un Juan Miguel editor, porque él editó la novela, que aunque luego tiene otra reedición posterior también en El baile del sol, él la reeditó de forma venial, con la Internacional Sanidad. Hay un Juan mi librero, tanto en pasajes como en la pecera. Hay un Juan mi bibliotecario en esta biblioteca. Hay un Juan mi lector, evidentemente, que nos lo muestra todo el rato en la obra, ¿no? Como, o sea, realmente el libro recoge, ¿no? Todos esos oficios, está vinculado plenamente con el mundo de los libros, ¿no? Sí, es un libro sobre libros, pero desde todos los ángulos posibles, no sé. Sí, me faltaría el de editor profesional, pero sí.
Era un poco el intento de responder a esa pregunta de papá, tú antes de que yo naciera, ¿qué eras? Y como no le iba a contar, o sea, a lo mejor un tercer volumen de estos diarios, pero de momento digo, bueno, pues entre el 2009, que dejé de la librería, conocí a su madre y conseguí ser profesor, o bueno, no, miento, hasta que él nace, los meses posteriores a su nacimiento, un par de años después, digo, pues lo dejo aquí. Y sí, pero es que los libros nos definen, quiero decir. Y si puedo decir eso, lo digo con todo el orgullo del mundo en esta biblioteca que me ha hecho también ser bibliotecario, y lo digo delante de ti, que tú me hiciste lector. Sí. Pues seguir contigo, con mi hermano con dificultades. Ya decidió ser lector cuando claro, yo ya no influía. Me acuerdo de entrar en tu habitación y ponernos a mirar libros y con la generosidad que siempre has tenido de llévatelo, y leer a Germán Gell, leer a Janet Winterson, leer a Cristina Peri Rossi, todo sacado de tus estanterías. Entonces, y eso cuando me acaba definiendo, el no poder vivir sin libros, pues no sé. Vamos a hablar más de literatura. Y esa es una pregunta. Vale. A ver, Juan Miguel. ¿Cuántos libros, cuántas novelas de Dan Brown has leído tú en tu vida para tenerle tanta manía a ese pobre hombre? ¿Por qué? O sea, yo creo a Dan Brown. Yo sí. creo de verdad, y creo que como lectora de Dan Brown además, y de mierdas peores que no voy a contar, creo que no hay, de verdad creo que no hay una literatura buena o mala, o que una literatura que esté por encima de otra, ¿no? Y yo sé que ahí tú y yo diferimos, porque para ti la literatura es un arma cargada de futuro, y para mí la literatura es un dame ficción que quiero morir, ¿no? Con la realidad. Entonces... Sí. Dos cosas te voy a contestar. ¿Por qué le tengo manía a Dan Brown? No me he leído nada de él, ¿vale? Y entonces dirá, ¿por qué le tienes manía? Porque he envuelto muchos libros de él. O sea, en la librería Pasajes recuerdo un día que era como, estábamos en la caja cobrando y Charón pusimos una mesa al lado y uno de los dos se dedicaba solo a envolver. Entonces, cuando envuelves libros y todos son del mismo, dices tú, pero mirad todo lo que hay ahí. Era un poco suplicio diciendo, venga, otro de Dan Brown. Y se convirtió como una especie de chiste. Venga, clink, clink, caja. Y entonces, pues eso, le pillas un poquito... Yo creo que el código Da Vinci, de verdad, es que se lee solo. Si es que aunque, mira, lo estás leyendo y dices, es terrible, y sigues, y sigues. Sí, lo entiendo. Ya, y acabas y dices, venga, ángeles y demonios ahora después, seguidos. Sí. Pero esto es como... Pero aquí sí que ya nos ponemos a hablar de literatura, ¿no? Quiero decir, claro que yo pienso que la literatura no es que sea otra cosa, porque también es eso. Pero es como comer. Es como comer. A mí me gusta comer de todo. Y a mi hijo pues me gusta hacerle su sándwich de mortadela con aceitunas, y me gusta hacerle pero también me gusta que coma bien. Entonces me gusta que coma bien. Pero tú no te comes la mortadela con aceitunas de la No. literatura. ¿No pero te claro, comes a Dan Brown? ¿No? ¿Por qué? No, ¿qué es lo que me molesta? Que me hagan pasar por solomillo lo que es mortadela con aceitunas. Eso nadie se cree que Dan Brown sea segundo. ¿Cómo que no? Sí. Absolutamente nadie. Todos somos lectores pecaminosos de Dan Brown. Sí, pero bueno, pues eso también, pues eso, a mí también me gusta una hamburguesa de vez en cuando. O sea, que está bien, si yo lo puedo leer pero bueno, como hay tanto, creo que, bueno, pues si la hamburguesa está un poquito mejor hecha y en vez de Dan Brown es Jonathan Swift o es Stevenson o es Lawrence Block, no sé por qué coño no se reedita en este país en Lawrence Block, que es uno de los tíos que hacía novela negra más divertida del mundo. El ladrón que leía Spinoza, que está aquí en esta biblioteca, podéis cogerlo. No me he reído tanto. Pues es divertidísimo coger a Humphrey Bogart y convertirlo en un patán y reírte con un caso súper ridículo. Yo qué sé, hay muchas cosas. Sí, si no le tengo... Lo que pasa es que tenía que decir a alguien, entonces... Pero 2 o 3 veces a Brown. Sí. No era consciente. No pasa nada, sí. No era por también por chascar, no sé, por sacarlo un poco, y porque es verdad que bueno que yo a lo mejor tengo una imagen de la literatura diferente, ¿no? Eso lo hemos hablado una vez y para mí es más un divertimento que... Ya, claro. ¿no? Que, claro, que son ángulos, son puntos de formas de acercarse, ¿no? Sí. Yo soy más de hamburguesa literaria que de... No, porque te gusta... que de
estrellas, pero bueno, michelines. Que otra pregunta también, bueno, no es una pregunta, también es una reflexión, así por seguir sacándote los colores, ¿no? Y realmente esto lo hemos hablado, esto lo hemos hablado. Lo de Dan Brown sí que venía sin anestesia, esto que vamos a comentar ahora, y ya lo hemos hablado. Bueno, pues el libro es muy musical, como siempre. La música es un personaje habitual en tus novelas, en tu vida. Dan ganas de que incluyes esto, ya también lo hemos hablado, el listado de Spotify, que metas un código QR que yo pueda estar oyendo esta música de fondo. Y bueno, los libros, hay una presencia abrumadora de literatura, de libros, de autores, que yo la mitad, tengo que reconocer que no los conocía, como no puedo evitar ser curiosa y iba todo el rato, no avanzaba, estaba todo el rato con el Google buscando quién era quién que había hecho. Muchísimos. O sea, mi ignorancia he sido consciente de mi ignorancia literaria de una manera abrumadora, pero bueno. Sobre todo en la reflexión sobre la presencia de referentes masculinos. Me ha sorprendido mucho, lo habíamos hablado antes. Sí, lo hemos hablado. Muchas veces yo misma, o sea, hemos crecido con esos referentes masculinos, literarios, musicales, y no nos damos cuenta siquiera de que cuando construimos nuestra realidad hay un porcentaje tremendamente abrumador de esas figuras masculinas frente a las femeninas. En el caso de la música me ha sorprendido mucho porque hay solo 3 mujeres en toda esa música que ha sonado, ¿no? Que son 3 mujeres muy importantes, Cesárea Évora, Martillo y Etta James, pero solo 3 en medio de una cantidad de música muy amplia. Y en el caso de la literatura, aunque es verdad, tengo aquí una relación más amplia, está la propia Pilar Gómez, o hablábamos antes también de Winterson, ¿no? De Janet Winterson, o bueno, pues también Belén Gopegui, es un poquito más amplia, ¿no? Está Lucena también, pero aún así, si hiciéramos una estadística, nos quedaría muy descompensado, ¿no? Es una reflexión que yo creo que como lectores, no, incluso más allá, ¿no? Que tenemos que hacer para darnos cuenta de ese desajuste, ¿no? Cuando muchas veces decimos la política de género, la política de cuotas, es muy evidente que incluso gente que a priori no esperamos, yo hablo de mí misma, que no espero tener ese sesgo, lo tengo inevitablemente porque nos hemos nutrido. Yo hoy paseaba yo tengo los libros Saber de Ficción aquí en el pueblo y paseaba por mi pequeña biblioteca y digo, coño, es que solo tengo señores, mayoritariamente. Y es una cosa que simplemente yo creo que aceptarla para reflexionar, ¿no? Y darnos cuenta de con qué estamos construidos y lo difícil que es romper eso, simplemente. Sí, y desde que lo hablamos el otro día, llevo dándole muchas vueltas por lo que hemos hablado incluso antes de empezar, ¿no? Que hay que hacer un esfuerzo por incluir esos referentes. Y sí, claro, no era consciente. Yo te puedo decir que como no lo escribí para que se publicara, pues no caí en eso, y tenía que haber caído. Pero tampoco hay que olvidar, y esto, no sé, lo estoy pensando ahora, a lo mejor me meto en un charco o no te gusta, que el mercado editorial antes era así. Sí. Entonces, si no, los referentes... No es una autocrítica a por qué no lo has hecho, sino cuando uno es sincero y es honesto y no recurre a esa política de cuotas, sale de una manera tan abrumadora, tan natural ese sesgo, que eso es lo que da susto. Pero ser consciente de que ese sesgo, si tú no le pones cortapisas, casi desde la ideología, al final termina, y lo digo yo que no soy una feminista y no lo he sido nunca, todo lo contrario, estoy llegando a estas posturas a partir casi de la obligación moral hacia mis estudiantes, o que me plantean muchas de estas cuestiones, y la mujer aquí, ¿qué hacía? Y yo digo, ay Dios, yo esto no lo había pensado en la vida, si bebían vino, ¿no? Pero son preguntas que nos tenemos que hacer para intentar ir poco a poco, muy poco a poco, rompiendo este sesgo. Para nada era una crítica que yo ya digo, que el mercado editorial es el que era, como era el musical o como... Claro, evidentemente, sí, era un poco a donde quería ir. Pero aquí ya me sale la vena marxista. Quiero decir, había las que había, las mujeres que había eran grandísimas, Margarita Yourcenar, Toseletú. En la música igual. Quiero decir, tienes, por ejemplo, la música de los 60, creo que Stina St. John, tienes a... pero no están en el libro. Pero no están en el libro. Pero luego, ¿a quién tenías? O sea que me ha sorprendido mucho lo de las mujeres. Mira, lo de los libros, pero las mujeres...
Pero ¿a quién ¿Tres? tenías? A Johnny Mitchell y ya te hace falta, y a Janis Joplin y ya no hace falta. ¿Pero no está? Ya lo sé que no están, pero, pero aquí sí, eso es una cruz que... Eso, vale, lo cargo. Lo cargo. Perdona, No sé, pero te estoy luego, dando la presentación. no, pero luego lo que te he dicho, luego me he dado cuenta, por ejemplo, en clase lo que hemos visto este año, y les he mandado a leer Deseo de ser punk de Blanco Peggy, hemos visto el primer capítulo del Cuento de la criada, y algunos están leyendo el libro de Margaret Atwood, y hemos visto Lady Bird, de Greta Gerwig. Entonces, digo, joder, si lo hago, ¿por qué no lo hago ahí? Es un poco, a lo mejor... Bueno, porque a lo mejor hemos llegado, y ya cerramos Sí. este tema, que no quiero, hemos llegado a esa postura más desde un punto de vista racional, buscado, que emocional, y en el fondo nuestros fundamentos necesariamente son los que son, nos gusten Sí. o no, ¿no? Están ahí. ¿Sabes de lo que me he acordado hoy? ¿De qué te has acordado? Bueno, cuando fuimos a ver no me acuerdo, fíjate, la memoria. Me he acordado de dos cosas. Una, cuando escuchábamos a Concha Piqué, Ojos Negros, Ojos Verdes. Sí, que oíamos mucha copla. Y nosotros, como copiero. yo creo que he aprendido más a escribir con esa puñetera canción que con otros libros. Escucha la versión de Concha Piqué de Ojos Verdes y escucha la de Miguel de Molina. Y claro, eso lo hacíamos mucho, ¿no? Y Es mucha copla. la versión de ella esperando, ella en la avancebía y él con el caballo. Y son dos canciones distintas. Y luego llega el puñetero Carlos Cano y te hace la versión con Martirio y ya te rompe porque te cuenta las dos a la vez. Coño, eso en 10 minutos tiene la teoría de la literatura. Ahí. Y cómo la visión de género, y comparar las dos letras, y la de Concha Piqué le da 1.000.000 de vueltas a la de Miguel de Molina. O sea, la brutalidad de la narración. bajaste el caballo, te di candela, me dijiste gaché, no me tijeras más. O sea, ostras, pero bueno. Sí, reconozco que leo muchas más mujeres de las que luego parece que me salen cuando escribo. Y ahora volvemos ahora. Volvemos. Sí. Vamos a, en estas últimas preguntas, vamos a volver ahora mismo. En la página 26 hay un... Ostras. El libro está muy bien escrito, Juan. O sea, de verdad que enhorabuena, que el libro está muy bien escrito. Y yo, sobre todo, yo he sufrido mucho en esa segunda parte, que realmente me faltaba el aire y me estaba tragando el agua, ¿eh? O sea, he compartido contigo, yo además también he tenido una vida profesional un poco compleja, ¿no? Hasta llegar aquí y sé lo que es no encontrar trabajos, en fin. Y he sufrido mucho esa segunda parte, ¿eh? Decirte que me hubiera ido con Dan Brown tan a gusto, ¿eh? Mucho mejor. No, es un libro muy bien escrito que genera esa sensación, yo creo, que busca. Pero hay una frase que dices en la página 26 que dices, tal vez por eso, de un tiempo a esta parte estoy más sordo, más opaco, más concentrado en mí mismo, ya no estoy tan abierto al mundo. Y lo estaba leyendo y digo, no es Juanmi, ¿quién está escribiendo esto? No, Juanmi, porque Juanmi es una persona completamente abierta al mundo. Creo que además, yo creo que ese proceso de clausura del que tú hablas se invierte, y si tuviéramos una tercera parte sería mucho más luminosa y mucho más abierta al mundo. No lo sé, ¿eh? Tú te reconoces, yo aquí no te reconocía, en muchas partes del libro sabía que eras tú, sé que había ese punto autobiográfico del que hablábamos, pero no te reconocía. Tú, ahora que lo has vuelto a leer, ¿te reconoces? ¿El aire para ti sigue estando tan lleno de agua como cuando escribiste esto? Me reconozco, y el aire afortunadamente no tiene tanta agua. Pero sí me reconozco, o sea, yo sé que he sido eso, yo sé que he estado así, y sé que ha habido momentos en los que he visto las cosas jodidas, pero porque laboralmente estamos en una situación muy complicada. Hay una cosa que sí hice intencionadamente, y sí que quería que mi hijo, cuando lo lea y sea mayor y lo lea, comprenda ciertas cosas. Por ejemplo, cómo se nos trata laboralmente a los que tenemos una discapacidad. La inserción laboral del colectivo de los discapacitados es tratar con una banda de bandidos, además de la calaña más ruin, ¿no? Yo he trabajado subcontratado a través de una empresa de contratación que se dedicaba a ofrecer discapacitados a ayuntamientos, a empresas,
Y claro, como el 90% de la gente que está allí metida, o de los discapacitados que están allí metidos, son discapacitados intelectuales, los pobrecitos, y son palabras que he oído allí, pues nada más de sí. Y los que tenemos una tara, pues, ¿quién te va a dar trabajo si no somos nosotros? Pero claro, como uno más o menos todavía carbura, pues te da cuenta que eso es se están quedando con parte de tu sueldo, el horario se lo pasan por el forro, los trámites administrativos igual, a ti te contratan de una cosa en un contrato, tú firmas, pero luego tu labor es otra. Tienen a una cantidad de gente trabajando que no puede luchar por sus derechos y no tienen la capacidad intelectual para hacerlo. Y es desolador, es desolador. Y cuando te ves metido en ese ritmo y dices, hostia, es que a mí lo que me espera es esto y tengo que aguantar porque si quiero trabajar, tengo que trabajar en estas condiciones. Pues claro que me veía opaco y me veía con ganas de coger la metralleta y prenderle fuego a los sitios donde me mandaban. Y luego encima, lo que te encuentras con el jefe y el jefe se hace el tonto y te dice, ¿cómo es posible que te hayan puesto a descargar muebles sabiendo lo que tienes? Y dices, tú sí me lo ofreciste, tú, capullo. Y me dijiste que si no lo cogía no me ibais a llamar más. O sea, quiero decir, es una situación muy compleja que nadie evidentemente le va a poner el cascabel a ese gato, pero que, joder, es un pozo negro, muy negro, que no es ni más ni menos que reflejo de un mercado laboral que poco a poco se va deteriorando a marchas, no sé si forzadas, pero a un ritmo que roza lo mínimo antropológico ya. O sea, no sé a qué más tenemos que renunciar para seguir viviendo en una situación así. Entonces, bueno, antes de que me ponga como me pongo en clase a veces, lo dejamos. Y ahora ya vamos a ir acabando, no queremos aburrir al público. Y ahora, ¿en qué momento estás como escritor, no? ¿Cómo te afecta el haber superado esas turbulencias primarias alimenticias que al final son básicas, con un trabajo que te gusta, como el de profesor? Lo que estás escribiendo, si es que estás escribiendo, que sería la primera pregunta, ¿hay un nuevo ángulo de visión en la obra en la que trabajas? Si es que estás trabajando en algo o... ¿Hay algún proyecto? Y ahí ya meto la última pregunta, que es ¿cuál será la próxima obra de Juan Miguel que yo no presentaré en esta biblioteca? Vale, o sea, tengo que comprometerme públicamente. Ahí hay otro Peña que puede coger el relevo. Sí, está Ramón Fernández Pacheco por ahí también. También, bueno, Ramón lo veo menos, fíjate. Todavía, ahora que he tenido que tantear por esto del COVID... Me hace la cobra y no quiere. No quiere. Pues no lo sé, porque literariamente hay que tomar decisiones cuando uno narra. Yo sé que quiero hacer algo en tercera persona. O sea, quiero probar lo del narrador omnisciente. Porque es algo que empecé a hacer hace muchos años, luego lo dejé porque me parecía, por ínfulas de teoría literaria y que la ficción, quiero decir, las herramientas de la ficción, con todo el boom de las redes, de las series, está haciendo que la novela se tenga que volver a definir. Entonces, cada vez el campo de la ficción es menor. Y mi respuesta ha sido el testimonio, iba a decir la autoficción, pero quiero decir, elaborar aquello que la ficción en las series de televisión no puede hacerse cargo, que es qué pasa en la cabeza de los protagonistas, ¿no? O cómo cuentan las cosas los individuos que vivimos. Pero ahora no lo sé, porque seguramente me estoy escuchando y sé que voy a fracasar estrepitosamente, porque quería probarlo el narrador omnisciente, pero necesitaría una historia... No lo sé. Quiero seguir escribiendo. ¿Pero estás escribiendo? ¿Necesito tiempo? No, es imposible. Materialmente no puedo. Es una... Otra cosa es que tú... El escribir ahí, yo de verdad, ya con esto meto yo también aquí, yo cada vez que tengo que escribir algo, yo no escribo nada personal, que yo me pongo al final y escribo mis cerámicas y mis vinos y no tengo...
Es decir, no me entrego nada. Para mí es un sufrimiento tan grande que digo, madre mía, que alguien voluntariamente haga esto y además dejándose la piel. Hablaba, una de las preguntas que no te he hecho es, no me cabe en la cabeza cómo surge esa necesidad de escribir, cómo es esa pulsión, qué le lleva a uno, ¿no? O sea, yo lo detesto tanto, de verdad que lo detesto tanto, que es un momento tan dramático, tan agotador. Pero aquí me puedo poner así, filosófico. Las redes sociales o el mundo virtual en el que estamos sumidos nos ha hecho, creo, es una opinión, nos ha hecho desmenuzarnos como lectores. No sabemos cómo leer. Leemos nunca en la historia de la humanidad ha salido tanto como ahora. Hay estudios que lo dicen, las horas que pasamos leyendo a través del teléfono, jamás en la historia de la humanidad ha salido tanto como ahora. Y jamás ha salido tan fragmentariamente como ahora. No hay lectores, hay lectores digitales, pero no hay lectores analógicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que leemos a fogonazos, no nos cuentan, nos cuesta, por eso decías tú lo del lector como un trabajo, ¿no? Nos cuesta sentarnos a leer. Como un oficio, que dicen. Como un oficio, perdona, como un oficio, sí, es cierto. Leer una historia que en tu cabeza, lo típico que nos pasaba, de cerrar el libro, irte a hacer cualquier cosa y estar deseando volver a casa para volver a abrirlo para ver qué pasa. Pero no te pasa, a mí de vez en cuando me pasa todavía, pero claro, yo leo a Brown. Claro, pero no lo sé. Leo de ese tipo de literatura que entro y digo, ay Dios, se me acaba de bloquear la realidad ahora. Entonces sí, pero la falta de tiempo viene un poco con eso, ¿no? No, pero no me refiero a esa necesidad de escribir, que no soy yo capaz de... No lo sé, me cuesta mucho, debe ser algo, esa pulsión, me cuesta mucho. A mí me gusta. Quiero decir, es una mezcla entre necesidad, placer y dolor. No sé, porque como luego también te peleas con el texto, pues evidentemente hay veces que no lo pasas bien. Pero últimamente estoy haciendo una prueba, pero algo me falla en el ensayo que no tengo que cambiarlo. Yo me voy a andar, ¿no? Me gusta salir a andar mucho. Y cuando empiezo a andar, el propio ritmo de los pasos va haciendo que empiece a pensar en historias, o pensar en cosas, o pensar en textos. Si cuando vuelvo me acuerdo, es que la historia puede molar. Si cuando vuelvo no me acuerdo, digo, era una mierda. El problema que digo que el ensayo no me funciona porque me acuerdo, pero luego como me pongo a limpiar culos, a hacer cenas, a acostar y a leer antes de acostar, cuando me siento no solo no me acuerdo, sino que me duermo. Entonces no escribo. Entonces, no sé, algo tengo que idear para que... Las notas yo muchas veces cuando saco a la perra por la mañana me quedo ahí con lo que estoy haciendo, claro. Y voy yo sola diciendo... pues mira, eso lo idea voy a probar. 1, idea 2, idea 3, y voy como las locas allí porque como a lo mejor he dejado algo a medio escribir o una presentación o... pues eso no lo había probado. Entonces voy soltándome yo a mí misma y mis audios y luego me los paso y digo, ay, mira qué mierda de idea, pero bueno, no, pero hay algunas que he rescatado. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho poner los títulos de las cosas y cuando salgo, muchas veces lo que hago es, me viene el título, digo, ahora lo tengo, pum, y como no, pues me lo digo. Bueno, probaré. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta, si no, acabamos. No, que yo quería agradecer muchísimo la presencia de todos y todas aquí esta noche, de verdad, lo digo de corazón, y sobre todo a Leticia, con la que he tenido la suerte de formar equipo, porque creo que una biblioteca es un equipo de personas, desde que entras por la puerta y te encuentras a Miguel Ángel hasta los que estamos ahí escondidos o los que están abajo en el depósito colocando. Y es un espacio fabuloso y me gusta, llevo mi chapita de las bibliotecas públicas, que se ha caído, que son espacios a reivindicar y que son motores de dinamización cultural, porque la cultura podríamos hablar. Y eso, muchísimas gracias y sobre todo que hayan venido, que nos hayan escuchado. Y si alguien tiene alguna pregunta y si no, nos vamos.